Buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Macarena Machín y a continuación voy a hacer una comunicación oral del trabajo escrito que lleva por título Menores extranjeros en atención a la diversidad. Un acercamiento desde las perspectivas de los y las adolescentes. Perdón, pensaba que se me había ido la pantalla. Comienzo. La construcción de una sociedad justa e inclusiva debe de empezar por describir, analizar y comprender los mecanismos de exclusión por los que las personas consideradas vulnerables, indeseadas y en movimiento son ubicadas en los márgenes del sistema, son invisibilizadas, excluidas. Esta comunicación se inserta en el marco del proyecto de investigación que tiene por el título Estudios sobre la representación desproporcionada de alumnado extranjero en dispositivos de educación especial en la provincia de Cádiz. Coordinado por el grupo HUM 936 de la Universidad de Cádiz. El objetivo general de este proyecto consiste en describir, analizar y interpretar el significado de los procesos de construcción de la diferencia y las formas de gestión de la diversidad cultural y atención a la diversidad en la escuela. Entre las tareas diseñadas para alcanzar este objetivo se encuentran analizar e interpretar las percepciones y significados de los y las profesionales en los procesos de atención a la diversidad de escolares extranjeros. El estudio se presenta a través de una metodología cualitativa fundamentada en el análisis de las opiniones obtenidas a través de entrevistas a una muestra de 19 profesionales que desarrollan su profesión en atención a la diversidad durante el curso escolar 22-23 en instituciones públicas ubicadas principalmente en el campo de Gibraltar. Para análisis y sistematización de la información obtenida se utiliza el software Envivo 12, una herramienta que permite ofrecer un análisis preciso y fiable. Como resultados generales se dibuja una realidad desbordada donde prima el enfoque clínico por encima del inclusivo en el trato a la diversidad cultural y funcional y se deja entrever una mirada hacia el migrante y su familia derivada en ocasiones de la compasión y otras del recelo oportunista. Nos enmarcamos, por tanto, en una línea crítica, ¿no?, de la intervención con respecto a los niños migrantes no acompañados en el sistema educativo. Y partimos sobre todo pues, de un enfoque micropolítico, de esta manera de entender, ¿no?, el actuar del Estado con respecto a los niños. Y afirmamos que las aulas representan espacios educativos microsistémicos donde se reproducen o rechazan expresiones de la hegemonía del conocimiento y cultural. El primero de los casos resulta en un sistema educativo fundamentado en relaciones asimétricas, donde la identidad cultural del alumnado migrante se encuentra, y de su familia, por cierto, que va en conjunto, se encuentra invisibilizada y cuestionada por las dinámicas de poder institucionalizadas. Como resultado, la educación desempeña una función desigual y discriminatoria. El alumnado de origen magrebí que accede al sistema educativo español se enfrenta a un sistema de asimilacionista que cuestiona sus conocimientos, su origen cultural, su identidad y sus creencias religiosas desde la mirada supremacista del conocimiento occidental. Por el contrario, los espacios educativos que rechazarían esta hegemonía del conocimiento y de lo cultural se manifiestan como ambientes inclusivos e interculturales, donde se establecen relaciones horizontales entre diferentes culturas, identidades y conocimientos. La investigación, por tanto, se enmarca en las líneas de este texto, nos permite conocer los modos de pensar y actuar a nivel microsistémico de referentes educativos que realizan su labor educativa con alumnado migrante, en concreto de origen magrebí, para conocer las estrategias y medidas que se llevan a cabo para incluir o excluir al alumnado en el sistema. Como os he dicho anteriormente, se lleva una metodología de corte cualitativo con enfoque etnográfico. En concreto, la técnica utilizada fue la entrevista presencial en profundidad a través de un guión de preguntas semiestructuradas previamente diseñado y que permite recoger información sobre la percepción, opinión de las personas especialistas en atención a la diversidad sobre la atención que reciben las niñas, niños y adolescentes migrantes y sus familias en este contexto educativo. ¿Vale? En concreto, esta comunicación, pues dentro del enfoque que os he mencionado anteriormente, tenía por objetivo poner en evidencia las dinámicas de poder institucionalizadas que se aplican a esta población debido a su origen, clase social y situación de discapacidad, y que, en definitiva, promueven o favorecen la construcción de lo que es normal y de lo que es anormal. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas manteniendo el anonimato de las personas entrevistadas. Estas entrevistas se realizaron en centros educativos de la zona del Campo de Gibraltar. La selección de estas ciudades como contexto de estudio no es casual,
ya que todas ellas se sitúan en una zona de acogida y transición de la migración internacional proveniente en su mayoría de África. Como se ha dicho, se utilizó para el análisis de los datos la técnica o el software en vivo. 12. Los participantes. La muestra está compuesta por 19 entrevistas a personas especializadas en atención a la diversidad que se encuentran en activo. En concreto, se entrevistaron a 10 orientadoras, 6 pedagogas terapéuticas, una de personal técnico de integración social, una maestra de audición y lenguaje y un profesional en aulas temporales de adaptación lingüística, lo que se llama TAL. Los datos obtenidos son descriptivos y surgen, como hemos dicho, de las respuestas diseñadas, de las preguntas diseñadas en el guión de entrevistas. Para su análisis se siguieron 3 fases. La primera consistió en la lectura de la transcripción de las entrevistas, identificando las dimensiones o temas y categorías más emergentes que guardan relación con el objeto de investigación. La segunda fase se basa en la preparación del material de análisis por medio del proceso de autocodificación por orador, con el fin de tener comunidad de análisis la opinión de los entrevistados y no de las entrevistadores. Y por último se realiza el análisis propiamente dicho de la información a partir de la codificación teórica deductiva de la información. A ver, las categorías que se recogen en este estudio son 2: situación de partida, que conlleva categoría de causas de migración, y perfiles y experiencias educativas. Y la siguiente categoría es, una vez en destino, la evaluación psicopedagógica y el asesoramiento, que conlleva como análisis, como nodos de análisis, notificación de la situación educativa de sus hijos a las familias, la evaluación psicopedagógica en sí y el asesoramiento. Resultados de la primera dimensión. Bueno, pues esta dimensión que devela la causa de la migración a las familias y el alumnado que es atendido por los especialistas, así como las experiencias educativas previas a su escolarización en España, pues se deduce, ¿no?, por las entrevistas y las referencias recogidas, que la mayoría de las personas entrevistadas aluden a que la causa migratoria es la falta de atención a las necesidades de sus hijos con algún tipo de discapacidad o trastorno no diagnosticado en su país de origen. Alegan de que no tienen recursos y ayudas y que el sistema educativo español en este caso pues constituye un aliciente para ellos, porque según su opinión sí que tiene estas ayudas, ¿no?, y estos recursos. Hay una especie de lo que mencionan algunas entrevistadas de efecto llamada. Hacen alusión también a la necesidad de escolarización de sus hijos que se encuentran desescolarizados y en el ámbito del hogar en el país de origen. Y por último, pues en general hacen referencia a una falta de oportunidades en el país de origen y una mejora en la calidad de vida y bienestar en el destino, ¿no? Vale, entonces, bueno, partimos de lo que sería una situación discapacitante, partida o falta de igualdad de oportunidades en el país de destino, lo que conlleva a las familias a tomar la decisión de migrar. En este caso, migrar a España porque hay una consideración del sistema educativo español de manera positiva. Se ve como algo positivo. La mayor barrera dentro de las experiencias educativas, tanto previas como una vez integrado, pues bueno, las previas vienen a ser la dificultad de integrar a sus hijos en el sistema educativo del país de origen debido a una condición desigual con respecto al resto de los compañeros. No todos los niños y adolescentes y sus familias entrevistados presentan algún tipo de discapacidad, no, pero sí algún tipo de retraso en el aprendizaje o desfase curricular, lo que conlleva que el sistema del país de origen no pueda atenderlos y se les solicite a las familias pues que se recluyan en casa o que acudan a sistemas privados. ¿Vale? La mayoría los alumnos vienen siempre acompañados a España, normalmente por su madre. En ocasiones el padre se queda trabajando en el país de origen y es el que envía el dinero para mantener a la familia en España. Son alumnas y alumnos que ya tienen un desfase curricular y que cumplen con el perfil, según las personas entrevistadas, de alumnado de compensatoria o bien alumnado con necesidades educativas especiales. Depende un poco de las características que se encuentran a la hora de diagnosticar. Además de este perfil educativo de alumnado en compensatoria, el alumnado migrante también arrastra otro perfil, que en este caso un perfil médico, en el que las
entrevistadas aluden sobre todo a tipos de trastorno como puede ser el trastorno del espectro autista o el trastorno del lenguaje, algún tipo de trastorno del lenguaje. Las entrevistadas afirman que la falta de atención temprana y estimulación durante la infancia en su país de origen deriva ahora a lo que se podría ser considerado en España como un tipo de discapacidad intelectual. Aún entre comillas, pongo una referencia, vale que muchos de ellos no tengan una discapacidad así tal cual cuando nacen, pero esa poca estimulación, esa cultura de que no duermen, ese dejarlo ahí y no trabajar con ellos, se va haciendo un desfase cada vez más grande, y eso puede llegar a tener una discapacidad intelectual. ¿Vale? En esta dimensión, por tanto, se describe en primera instancia una situación de partida, como ya he afirmado, discapacitante, entendiendo por ello la configuración de una serie de circunstancias en el contexto de origen que vienen a privar las posibilidades de las personas de desarrollar plenamente sus capacidades y acceder a sus derechos en igualdad de oportunidad que otros niños, niñas y adolescentes que no presentan ningún tipo de déficit o dificultad de aprendizaje. En segunda instancia, es posible vislumbrar cómo los especialistas construyen una realidad basada en perfiles y que justifican, como veremos en la siguiente dimensión, formas de ejercer la autoridad y la sobreprotección sobre ellos. Vamos a la siguiente dimensión con respecto a la recepción por parte de las familias de la noticia o la comunicación por parte de los centros educativos de que sus hijos puedan presentar algún tipo de dificultad en el aprendizaje o déficit. Estas familias se lo suelen tomar bien debido a que en la mayoría de ocasiones pues han migrado por esa razón, saben que a sus hijos les pasa algo, tienen ciertas dificultades, por lo tanto lo que es el diagnóstico en sí no les sorprende, ¿no? La primera barrera con la que se encuentran una vez son introducidos en el sistema educativo es la idiomática, ¿no? Primero se encuentran los evaluadores, estamos hablando ya no solo de los niños, sino también las personas, los orientadores a la hora de hacer la evaluación. No cuentan con los instrumentos para evaluarlos, debido a que la mayoría de los instrumentos son de corte verbal. En este sentido, pues se adaptan a la circunstancia y sí aplican instrumentos no verbales. Si bien estos instrumentos no verbales pues pueden no medir exactamente lo que ellos quieren determinar. Se necesitan traductores que en ocasiones son algún miembro de la familia, algún vecino que sabe que lleva tiempo en España y que maneja bien el idioma castellano. Otras veces ni siquiera se alude a traductores y las familias, el orientador o la orientadora se hace entender a través de frases cortas y simples. Es mayormente la familia la que busca la forma de establecer la comunicación con los especialistas y se asegura el entendimiento entre ambas. Para las familias es importante saber exactamente lo que está diciendo el orientador sobre su hijo o su hija y es la que recurre, por tanto, a la búsqueda de un traductor. En ocasiones también son los profesores que se apoyan de la profesora o profesor de religión que pueda tener algún conocimiento sobre la lengua árabe. Solo en una ocasión se han utilizado dispositivos tecnológicos para comunicarse con las familias. Por último, en la parte de asesoramiento a las familias, cabe destacar el perfil de las familias que siguen las directrices. Estas son familias que llevan muchos años en España y tienen un nivel sociocultural medio, ¿no? Por lo general son familias implicadas, colaboradores que responden bastante bien a las orientaciones. Luego hay otro tipo de familia que es el que va de llegar, el que le está costando más seguir las orientaciones de los orientadores. Gran parte de ello porque no acaban de entender perfectamente a lo que se están refiriendo, ¿no? En estas ocasiones, los especialistas afirman que hay que insistirles mucho en explicárselo, en cómo va y muy clarito. Aún así, hay quien afirma que les cuesta entender lo que dicen, que no se enteran del todo, que después del asesoramiento no saben reproducir lo que les has dicho, o que te dicen que sí, pero sabes como especialista que no te han entendido lo suficiente. Y hay quien afirma que esto no se debe al idioma, sino que es que no tienen conocimientos, ¿no? Hay una parte que hay aludiendo al conocimiento de las familias. Entre las orientaciones más repetidas por parte de las especialistas está aquella relativa al aprendizaje del castellano, ¿no? Deberían de practicar el idioma. Y no solo practicar el idioma, se le dice que a las familias deberían de practicar el idioma, sino que incluso se debería de imponer en sus hogares.
Concluyendo, se atisba una situación de doble subordinación o dependencia de estas familias con respecto al sistema, en comparación con otras familias migrantes que no tienen hijos con discapacidad y con respecto a aquellas familias nacionales. Las visiones de las profesionales entrevistadas muestran sesgos culturales influenciados por la supremacía del conocimiento occidental frente a otros epistemes, ¿no? Visiones y cosmovisiones no occidentales procedentes del sur global, generando relaciones asimétricas con las familias migrantes e influyendo negativamente en el desarrollo socioeducativo del alumnado migrante. En ocasiones, ¿no? Cuando se les trata de esta forma tan asistencialista y se genera esta relación de tanta dependencia con respecto a los especialistas. En ocasiones, con nuestras conclusiones, la investigación de López profundiza en las historias de vida en relación con las dinámicas de exclusión e inclusión en el ámbito de las familias migrantes con hijos con capacidades diversas. Cabe destacar, pues bueno, que este análisis se ha hecho dentro del marco de un proyecto mucho más amplio, como se ha dicho al inicio, ¿no? Y cuyo objetivo era comprobar si existía una sobrerepresentación de población migrante en educación especial. En concreto, no existe esa sobrerepresentación, pero sí existen medidas de atención a la diversidad que tienden a tratar de manera distinta a este perfil de alumnado.